Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI. Y vamos a hablar de una escritora contemporánea, exacto, digamos. Y joven. Joven, Claro. Porque si no pasa como nos dicen a veces nuestros alumnos. ¿Está vivo, profesor? Sí. A mí incluso en las clases de geografía me pasaba. Claro. Hoy vamos a hablar de una escritora que es brillante, una mujer joven, que tiene varios libros en su haber, pero además de eso, que escribe de una forma atrapante, con una delicadeza, con una exquisitez, con una orfebrería del idioma que es realmente llamativo. Estamos hablando de Irene Vallejo. Seguramente habrán visto acá, la vemos en la foto, a Irene, es muy bella. Irene es además muy joven, nació en 1979 en Zaragoza, tiene 44 años, y es además doctora en filología, es decir, que es lingüista, ¿no? Y después vamos a ver, tiene títulos y tiene muchísima obra. Es además, decía, una orfebre del idioma, de la palabra, porque hace exquisiteces para narrarnos cosas que de pronto no teníamos ni idea y que proceden de tiempos muy lejanos. Vamos a hablar un poquito de ella, sí, claro. Y luego vamos a leer algo de su obra. Les decía a los oyentes que seguramente deben haberla visto en las librerías, en las bibliotecas, porque es la autora de El infinito en un junco. El infinito en un junco es uno de los libros en lengua española, en lengua castellana, que se está leyendo más y que se está vendiendo más. Es del 2020. Exactamente, es de 2020. Tuvo un premio al ensayo, un premio justamente al ensayo, porque es un ensayo, pero escrito con una fluidez que es prácticamente como leer una novela. Es hermosísimo. Además con anécdotas, con datos muy, muy verídicos, es decir, son datos fidedignos porque ella es una investigadora, pero está escrito con una gracia y una autenticidad realmente interesantísima. Vamos a hablar un poco de Irene Vallejo, a quien saludamos de nuevo. Se llama Irene Vallejo Moreu. Nació, decíamos, en 1979 en Zaragoza. Zaragoza queda en Aragón, en España. Es española, por supuesto, y tiene los títulos obtenidos en la Universidad de Zaragoza y en la Universidad de Florencia, es decir, que también estudió en Italia. Es doctora en filología clásica, es decir, que estamos hablando de que es lingüista de las lenguas antiguas, estamos hablando del latín y el griego. Nada más ni nada menos, ¿no? Que es impresionante. Qué hermoso. Además, el origen de nuestros idiomas romances, ¿no? El español, el italiano, el francés, el rumano, el portugués, son descendientes, digamos, directos de estos idiomas que formaron primero la Grecia antigua y la Grecia clásica y posteriormente el Imperio Romano. Así que es doctora en filología clásica por las universidades de Zaragoza y Florencia. Ella es antes que nada una investigadora. Pero además de investigadora, y aquí hacemos una puntuación importante, ella es divulgadora. Quiere decir que no solamente investiga, sino que trata de dar a conocer los clásicos a través de su obra. Desde la mitología, ¿te acordás cuando hablamos de mitología grecolatina? Que estábamos con Facundo y contigo hablando ese día. Bueno, ella trata de dar a conocer los clásicos de una manera sumamente amena, sumamente encantadora, sin perder en ningún momento la belleza del idioma. Por frescura, eso te digo, con frescura tal vez. Muy fresca, es muy fresca. Por eso te decía que es una orfebre, digamos, lo que hace es enjollar la palabra sin ningún tipo de aditamentos que sean, digamos, cargosos, al contrario, esa frescura. No barroco, pero... Claro, es muy fresca escribiendo, pero tiene es filóloga, tiene un uso del lenguaje fantástico, pero además como es muy joven tiene mucho conocimiento juvenil y por eso también ha escrito para jóvenes y niños. Claro. Colabora en periódicos como Heraldo de Aragón y en El País. Allí mezcla la actualidad con enseñanzas del mundo antiguo. ¿Viste la importancia de lo que tiene la divulgación en la vida de esta autora? Divulgar, no solo conocer. Ese tesoro de conocimiento no se queda con ella. Y es como el objetivo mismo de un investigador, ¿no? Claro. Porque ¿de qué sirve, digamos, acaparar o recolectar toda esa información si yo no la comparto con el resto? Sino ¿cuál es el fin en sí mismo de esa investigación? Es muy cierto. Está la generosidad. Sin embargo,
Sin embargo, no siempre es así y no siempre es incluso así, sino que hay eso de detalles que se guardan. Bueno, acá tenemos una investigadora que cumple con ese rol que vos decís, el no guardarse nada, sino darlo generosamente a todos quienes lo leemos, ¿no? Este trabajo de ella de investigación y publicación para difundir está recopilado en 2 libros que reúnen las columnas semanales de Heraldo y del País. El pasado que te espera es uno de esos libros donde ella recopila las columnas y alguien habló de nosotros, que ese llega a mis manos en poquitos días. Alguien habló de nosotros porque solamente tengo El universo en un junco, lo tengo en formato acá en el Kindle, lo tengo en formato digital y quiero además tenerlos en forma física. Con una poeta argentina llamada Inés Ramón, ellas han escrito juntas La mañana descalza. Entonces, La mañana descalza, que es otro libro que deseo tener prontamente en mis manos, une las columnas de Irene con los poemas de Inés. Inés Ramón y Irene Vallejo. Claro, esto por supuesto que también le ha dado posibilidades de crear, todo lo que ella ha aprendido le ha dado posibilidades de crear cosas muy, muy genuinas de su tierra y muy genuinas del pasado, ¿no? Grecolatino. La luz sepultada es una historia cotidiana que sucede en Zaragoza antes de que estallara la Guerra Civil Española. Wow. Tiene que ser algo sumamente fuerte. Es una historia de la cotidianidad en esa Zaragoza previa al estaría pasando, o sea, claro. Que todo estaba lo que estaría pasando ya, ahí, y en ¿no? esa región, no en Aragón, y vos imagínate también en el País Vasco y en la zona de Castilla. Su segunda novela, después de La luz sepultada, es El silbido del arquero. El silbido del arquero es una historia de amor y aventuras en tiempos muy lejanos. Es una historia legendaria. Le gusta mucho escribir en el pasado, digamos, ubicarse en ese espacio temporal. Ha escrito también para jóvenes y niños. Siempre nosotras hablamos, ¿no?, acerca de lo que está en discusión entre tantos escritores. Hay una literatura infantil y juvenil. Hay una literatura, creo yo, desde las editoriales infantil y juvenil. Claro, pero como desde el marketing. Claro, como decía Juan Ramón Jiménez, escribimos para todos. Claro. Cuando se escribe para todos. Sucede que la categorización está dada por parte de quienes educan a los niños y a los jóvenes, que son sus padres, que es su familia, sus abuelos, sus tíos, que son los educadores, y allí está. Porque, por ejemplo, ¿cuántos niños leen clásicos? Bueno, eso te iba a decir, mi hermano era muy chiquitito y claro, yo ya había empezado a estudiar literatura, tenía libros de todo tipo y él leía. Claro. Leía o buscaba hasta diccionarios de autores y estaba con eso. ¿Ves? Bueno, así fui yo, siendo muy niña, y así fue mi hermano José Luis, y tengo la fortuna de que mis hijos han sido también, han investigado y han estudiado porque leían cosas de grandes, decían ellos. Claro, les gustaba leer cosas de grandes. A ver, qué leen los grandes. Claro, sería un buen título grandes, también. Está excelente eso. Y ahí justamente pasa por esa discusión importantísima, porque, por ejemplo, la Biblia, que es un libro sagrado no solo para el catolicismo, sino para todos los cristianismos, es un libro que tiene partes que los niños no deben leer, porque los puede llevar a una confusión muy grande si están educados en una religión. Lo mismo el Corán, lo mismo el Bhagavad Gita. Entonces, tiene que ver mucho también con la elección que se hace. No porque es la Biblia, lo puede leer un niño, por ejemplo. Entonces yo comparto con Juan Ramón Jiménez eso, y se lo decía Carlos Morte también el otro día, cuando hablábamos de esta estupenda escritora que es Irene Vallejo. En 2020, como tú decías, fue galardonada con el Premio Nacional de Ensayo por el Infinito en un Junco, que es un libro encantador. El 23 de abril de 2021 ganó el Premio Aragón y se lo otorgaron en el Palacio de Aljafería. El Palacio de Aljafería, ya por el nombre te das cuenta, ¿no?, que tiene mucho que ver con lo moro, que tiene mucho que ver con esa cultura muy particular, tan rico, tan encantador que tiene España. Y ella confesó en el momento en que le dieron el premio, según tengo entendido, yo no vi esa instancia, que en los patios de ese palacio ella se inspiró para escribir El Infinito en un Junco. Mira. Me imagino cómo su mente se habrá ido
a un espacio temporal muy, muy, muy anterior a nosotros. Ojalá y nos visite y le preguntemos en vivo. Vamos a tratar de hacerla llegar hasta nosotros porque no la podemos de ninguna manera dejar escapar. Está ahora haciendo una gira por Chile. Ella estuvo ya en Uruguay, le gustó muchísimo y bueno, quiere volver. ¿Quién te dice? Quiere volver. Bueno, además de eso, participó en programas de televisión, participa lógicamente, como es una comunicadora, participa en la prensa escrita y en la prensa radial. Es una mujer sumamente eficiente al momento de comunicar. Es muy encantadora. Dentro de las obras de Irene Vallejo, además de estas novelas que hemos nombrado, aparece en Terminología Libraria y Crítico Literaria en Marcial, de 2008. Estamos hablando de que es absolutamente técnico, ¿no? Estamos hablando de una doctora en filología. El pasado que te espera, La luz sepultada. El inventor de viajes, que está escrita para jóvenes y niños. La leyenda de las mareas mansas. Ya con ese título da unas ganas de leerlo. El silbido del arquero, Alguien habló de nosotros. La mañana descalza, con Inés Ramón. El futuro recordado. Qué título tan sugerente. Manifiesto por la lectura. Que lo empecé a leer y está muy... Es que juega mucho con el pasado que te espera también, claro, ese título del futuro, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Estamos allí, digamos, en la contraposición. El infinito en un junco, que es su obra magna hasta el momento, pero habrá muchas porque es muy joven, porque tiene una profesionalidad, un profesionalismo muy, muy fuerte. Ella es una investigadora y es una divulgadora y todo su trabajo tiene mucha responsabilidad. Y eso yo se lo manifiesto, y lo manifiesto cuando hablo de Irene Vallejo, que es algo que realmente es para aplaudir. Ese profesionalismo de una filóloga, de una doctora, además en lenguas clásicas, antiguas, que por otra parte es capaz de escribir con esa frescura de que nosotros necesitamos en esta época, ¿no? Vamos a leer un poquito. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Mira, acá está hablando de los bibliotecarios ella, de los bibliotecarios y las bibliotecarias. Dice, y a Borges, el bibliotecario ciego, se ha convertido él mismo casi en un género, y a Borges, coma, perdón, hay una coma allí, como dice, como es Rabinovich en Lelutier, hay una coma allí, dice la diéresis, le faltaba la diéresis, y a Borges, el bibliotecario ciego que se ha convertido él mismo casi en un género literario. Yo hablaba justamente del bibliotecario de El nombre de la rosa, que se llama Jorge de Burgos. O sea, qué mejor homenaje y al mismo tiempo qué mejor crítica hizo Humberto Eco de Jorge Luis Borges, a quien admiraba, pero al mismo tiempo tenía sus reticencias, ¿no? Con él, que ponerlo como bibliotecario en una biblioteca laberíntica, como la del nombre de la rosa. ¿Te acordás cuando hablamos de Humberto Eco? Cuenta un amigo del escritor que cierta vez recorrió con él la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Borges se movía entre los anaqueles como en su propio hábitat. Abrazaba con la mirada, ya sin verlos nítidamente, cada uno de los estantes. Sabía dónde se encontraba cada libro y al abrirlo, encontraba enseguida la página precisa. Eso tiene que ser debido a años de estar mirando esos libros, ¿no? Y ya no veía. Ay, me hizo acordar a un ejercicio que es precioso también, ¿no? De tomar un libro y abrirlo y que te sorprenda una página. Ah, eso es hermoso. Sí. Jugar con eso es precioso. Totalmente. Es precioso. Encontraba enseguida la página precisa, perdiéndose en corredores tapizados de libros, deslizándose por lugares casi invisibles. Borges se abría camino a la oscuridad de la biblioteca con la delicada precisión de un equilibrista. Como Jorge de Burgos, dice Irene Vallejo, ese guardián ciego. No quiero decir lo que dice después porque estaría haciendo un spoiler a la novela de Humberto Eco y sé que mucha gente no la ha leído. Acá hace una aclaración ella. De la biblioteca abacial de El nombre de la rosa, que Humberto Eco, entre el homenaje y la irreverencia, imaginó inspirándose en él. A principios del siglo XX, este oficio, es decir, el oficio de bibliotecario, ¿verdad?, desempeñado por hombres desde los tiempos de Nínive, Babilonia y Alejandría en adelante, empezó a transformarse en un territorio pacíficamente invadido por mujeres. En 1910 lo eran casi el 80% del total, y como solo las mujeres solteras tenían permitido trabajar, el imaginario colectivo forjó la caricatura de la bibliotecaria solterona, avinagrada,
antipática, con moño gris, gafas, ropa anticuada y muchas ganas de gruñir. La mentalidad de esa época no tan lejana creía que una mujer que trabajase entre libros solo podía lamentarse con amargura por el novio que nunca le puso un anillo en el dedo y su prole inexistente. Qué bello es vivir, estrenada nada menos que en 1946, encontramos un reflejo de este estereotipo. Me parece un momento insuperablemente paródico, pero por desgracia está rodado sin pizca de ironía. El personaje protagonista, George Bailey, interpretado por James Stewart, está al borde del suicidio en Nochebuena. Entonces interviene su ángel de la guarda para mostrarle cómo sería el mundo si él no hubiera nacido, y así convencerlo de que su vida no es un inane despropósito. Tras contemplar cómo todos sus amigos y familiares habrían sido más desgraciados sin él, George pregunta por su mujer. ¿Dónde está Mary? El ángel titubea. No me pidas eso. George, angustiado, imaginándose lo peor, agarra al ángel por las solapas. Si sabes dónde está mi mujer, dímelo. No puedo decírtelo, por favor. No te va a gustar, George. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pregunta George rozando la desesperación. Se quedó soltera, George. Está a punto de cerrar la biblioteca. George deja caer el ángel y corre a la biblioteca. Entonces aparece en pantalla Mary, que en efecto está cerrando la puerta de la biblioteca pública de Pottersville. Viste el uniforme completo. Traje monjil, moño, gafas gruesas, camina con el bolso aferrado contra el pecho, acomplejada e infeliz. La banda sonora de la película crea una atmósfera lúgubre, y ante la horrorizada expresión de George, se espera que el espectador, echándose las manos a la cabeza, piense, no, una bibliotecaria, no. Estos tópicos, como ha demostrado la investigadora Julia Wells, continúan presentes en el cine contemporáneo. Y así podemos seguir leyendo a Irene Vallejo en esta historia, que es una historia de los libros, una historia de la palabra escrita. Desde que era una palabra oral, escrita en piedra, escrita en arcilla, escrita en seda en el lejano oriente, escrita en árboles para dejar marcas, hasta el papel. Y la invención y allí la palabra escrita en papel. Primero el papiro, de allí el universo en un junco. El papiro es un junco que crece a las orillas del río Nilo, que los antiguos egipcios vieron como muy útil para poder escribir en él. Lo que se hace es abrirlo, dejarlo secar, y se hace una especie de esterilla, se teje, se entreteje, y luego sobre él se puede escribir con tintas, digamos que coloreadas, con elementos animales o vegetales, o con hematites, o como tierra, tinturas, o seguramente. Tinturas, exactamente. Hay papiros que duran hasta hoy. Y Irene Vallejo va haciendo todo ese recorrido. Y después el pergamino y el libro y la democratización de la información y de la educación a través de la imprenta, pero lo hace de una manera tan ágil, tan amena y tan encantadora que se nos hace muy fácil y muy grato leer. En un solo libro, un recorrido por la historia de la palabra. Claro, ¿no? Ahí está. Y el infinito en un junco, cómo trascendemos a través de la palabra escrita. Claro. Porque la palabra oral trasciende muchas veces cambiada, pero trasciende a través de la oralidad. Sin embargo, la escrita, y así como se escribe, se lee. Y acá tenemos un estupendo libro que quiero mostrar. A ver, creo que es acá, ¿no? Exacto, mira vos, historia. Estoy ya No, tremendo. Una historia de la lectura. Exacto, de Alberto Manguel. De Alberto Manguel. Es un libro impresionante. En la contratapa dice, fíjate, en ese aspecto se parece a lo que hace Irene Vallejo con el infinito en un junco. Con un espíritu lúdico que atrapará a todo aficionado al libro y a la lectura, Alberto Manguel traza en esta deliciosa mezcla de psicología, historia, anécdotas, memoria, fantasía, estudios clásicos, un estimulante recorrido por el caprichoso y apasionante laberinto de 6.000 años de palabra escrita. Lo que hace Irene Vallejo con los libros, lo hace Alberto Manguel con la lectura, es decir, cómo se leía. La historia de la lectura. Exactamente. Dice, por ejemplo, acá hay un capítulo que a mí me encanta, que es cuando se pasa de la palabra hablada en voz alta a la palabra en silencio. Ese capítulo, que es el 3, se llama Los lectores silenciosos.
Y hay una parte que dice, no nos olvidemos además que la puntuación fue posterior, o sea, había que tener sentido de leer si no había puntuación, ¿no? Ujú. Las vicisitudes de la puntuación continuaron. A partir del siglo VII de nuestra era, claro, una combinación de puntos y rayas indicaba el punto. Un punto elevado o alto equivalía a nuestra coma, y el punto y coma se utilizaba ya como lo hacemos hoy en día. En el siglo IX, ya estamos hablando de 2 siglos después, 200 años después, la lectura silenciosa era probablemente lo más habitual, como para que los escribas o copistas, para simplificar el uso de un texto, empezaran a separar cada palabra de sus entrometidas vecinas, aunque quizá también por razones estéticas. Ujú. O sea, la puntuación tiene cosas lindas, Ujú. y las mayúsculas todas La historia de los trabajadas, puntos. la historia de los puntos. Hacia la misma época, los escribas irlandeses, alabados en todo el mundo cristiano por su pericia, empezaron a aislar no solo partes del discurso, sino también los componentes gramaticales de una frase, e introdujeron muchos de los signos de puntuación que utilizamos hoy en día. En el siglo X, a fin de simplificar todavía más la tarea del lector silencioso, las primeras líneas de las principales secciones de un texto, los libros de la Biblia, por ejemplo, se escribían de ordinario con tinta roja, así como las rúbricas de la palabra latina para rojo, explicaciones independientes del texto propiamente tal. Eso en rojo. Ujú. La antigua costumbre de comenzar un nuevo párrafo con una raya divisoria, parágrafos, en griego, o cuña, diple, Ujú. continuó. Más adelante, la primera letra de un nuevo párrafo era de un tamaño ligeramente mayor o mayúscula. Las primeras reglas exigiendo silencio a los escribas en los monasterios datan del siglo IX. Hasta entonces se había trabajado al dictado o leyendo en voz alta el texto que se copiaba. Ujú. En ocasiones el autor mismo o un editor dictaba el libro. En algún momento del siglo VIII, un escriba anónimo, al concluir una copia, escribe lo siguiente: nadie sabe los esfuerzos que se exigen. 3 dedos escriben, 2 ojos ven. Una lengua habla, todo el cuerpo trabaja. Una lengua habla, mientras el copista trabaja, enunciando las palabras que transcribe. Ujú. Es decir, hay un paso que va de la lectura en voz alta a la lectura silenciosa, que es muy costoso. Ujú. Hoy en día nos parece tan fácil, pero es costoso. Sigue Alberto Manguel. Una vez que la lectura silenciosa se convirtió en la norma en los escritorios, la comunicación entre escribas se hizo por señas. Si un copista necesitaba un libro nuevo para continuar su trabajo, fingía pasar páginas imaginarias. Si más concretamente necesitaba un salterio, se llevaba las manos a la cabeza en forma de corona, en referencia al rey David, autor de los Salmos. Un leccionario se indicaba retirando cera imaginaria de unas velas, un misal con el signo de la cruz, una obra pagana rascándose el cuerpo como lo haría un perro. Fíjate vos cómo a través de todo eso llegamos a esta magnífica forma de hablar que es la lengua de señas, por ejemplo. Claro. ¿Cómo seguimos? Un lenguaje justamente creado, ¿no? En ese Claro. momento, y que bueno, después Y que- habrá tomado forma. Claro. Así que bueno, para seguir leyendo y para seguir con el misterio de la palabra tenemos tanto. Nuestros Ujú. oyentes tienen tanto para seguir y nosotras tanto todavía para leer. Y si nos habrás invitado a lo largo de todos estos meses Sí, a leer justamente, sí, que a meternos de Sí. lleno en cada uno de los mundos de estos libros. Porque además es cuando nosotros tenemos la posibilidad de escapar, crear, compartir, conocer universos totalmente diferentes, Ujú. ser otra persona, tener las fantasías que podamos crear y que Ujú. otro haya creado para nosotros, viajar. Es maravillosa la lectura. Escapar a veces de la rutina. Por de- supuesto. hasta de los mismos problemas. Como problemas. algo terapéutico, Claro de que aprendizaje. sí, claro que sí. Por eso también es muy importante saber designar y saber elegir la lectura. Ujú. Por ejemplo, es muy importante que en un momento en que nosotros no estamos emocionalmente bien, no leamos, por ejemplo, una Simone de Beauvoir. Ujú. Y si nos decidimos a leer los poemas de una idea Vilariño, que sea un par de poemas. Y tratar, por ejemplo, de buscar otra forma. Es muy importante el saber elegir. Lo mismo que hablábamos para los niños, tiene que ver para nosotros. Una obra de filosofía profunda no puede ser entendida si antes no tenemos, por lo menos, un manual previamente leído. Pero lo que es la fantasía y la imaginación de los otros escritores, lo que han creado para
la poesía, lo que han creado para que nosotros viajemos, para que nosotros nos ilustremos y para que nos imaginemos cosas, es infinito. Y es conocer otros lugares, sentir otros, hasta sentir otros aromas. Claro, sentir ¿no? otros sabores, sentir en la piel otras texturas. Totalmente. Así que tenemos mucho, mucho, mucho en el misterio de la palabra para seguir. Yo doy un agradecimiento profundo a ti, por supuesto a Esteban, a Facundo por este espacio maravilloso que hemos compartido, a tu persona, por supuesto que quedamos contactadas y vamos a seguir reuniéndonos, y a esta audiencia hermosa de 24/7 por haber escuchado, por haber estado atentos y por todo lo que nos han comunicado de lindo. Gracias a todos, un abrazo fuerte y nos encontraremos pronto. Los agradecimos somos nosotros, María, porque la dulzura de tus palabras nos contagian, dan ganas de escucharte por horas. Ay, qué lindo. Nos ayudas a viajar, es un placer realmente compartir contigo porque nos entendemos de forma maravillosa, realmente. Nos complementamos por completo. Sí. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. 24/7 Express.